Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos y a la mesa por solicitar mi comparecencia y transmitir la visión que tenemos desde el sector de los plásticos para esta ley de residuos y suelos contaminados. Comparezco como portavoz de Esplásticos, que es una plataforma formada por 6 entidades y asociaciones y que representan toda la cadena de valor de los plásticos, desde la materia prima, pasando por los transformadores de productos plásticos y también los recicladores de plástico. También participan en la plataforma centros tecnológicos de innovación del sector del plástico. En primer lugar, queremos destacar que desde el sector del plástico tenemos grandes esperanzas puestas en esta ley de residuos. La vemos como una gran oportunidad y compartimos sus principales objetivos y sus medidas. Estamos convencidos de que es fundamental efectuar una transición hacia una economía circular, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. Hay que fomentar la reutilización y la reducción de todos los residuos, mejorando los sistemas de recogida de fracciones, la separación y el tratamiento. No puede quedar ningún residuo sin tratar. La trazabilidad también es muy importante y, sobre todo, impulsar la educación para resolver lo que más nos duele en el sector, que son que los residuos sean abandonados en la naturaleza y también que acaben en los vertederos. Porque, señorías, cero plásticos a vertedero es una reivindicación histórica que llevamos haciendo en el sector de los plásticos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, también creemos que algunas de las medidas que plantean en esta ley no solo no favorecen la consecución de estos objetivos, sino que pueden llegar a afectar gravemente a un sector industrial, que es el de los plásticos, que es clave y es esencial en España y que puede verse profundamente afectado. Bueno, en primer lugar, vamos a ver también el sector de los plásticos, qué tipo de empresas lo forman, ¿no? El sector de los plásticos está formado por más de 3.000 empresas. El 98% de ellas son pymes y micropymes, empresas que muchas de ellas tienen incluso menos de 10 empleados. Damos empleo directo a más de 93.000 personas y indirecto inducido a más de 255.000. Y, además, algo muy necesitado en nuestro país es un empleo de calidad. El 92% de los contratos son contratos de carácter fijo. Por lo tanto, nosotros decimos que es clave para favorecer el empleo local. Muchas de nuestras industrias están localizadas en pequeños pueblos de la geografía española. Por lo tanto, ayudan a fijar población en la denominada España vaciada, que es un gran reto también que tenemos actualmente. Además, el sector del plástico es un gran motor industrial. Generamos 30.000 millones de cifra de negocios, aportamos al PIB 2,7% y el 21% de la industria manufacturera. Estamos hablando que es un sector que contribuye al PIB tanto o lo mismo que el sector primario en agricultura, ganadería y pesca. Además, señores, somos un sector comprometido, un sector que ha tenido un papel esencial durante la pandemia. Hemos suministrado productos esenciales. Hemos adaptado nuestra producción a las necesidades del país. Además, somos un sector resiliente, ¿no? Durante la pandemia, el IPI en España cayó un 12%, mientras que en el sector del plástico cayó solamente un 4,2%. Pero necesitamos apoyo para una recuperación efectiva, una transición justa hacia esta economía circular, y la pandemia, además, nos ha recordado que la importancia de proteger nuestra industria local sin que se nos escape a otros países. Todos recordamos el problema que tuvimos con las mascarillas, ¿no? Los productos de nuestro país tienen que ser competitivos. Somos un sector estratégico, somos un sector innovador, somos un sector resiliente y también somos un sector sostenible. Estamos en emergencia climática, lo sabemos todos. Los plásticos son los materiales líderes en eficiencia y también son grandes aliados para mitigar el cambio climático. Tenemos un objetivo de España 2030, que es reducir en un 30% el consumo nacional de materiales también. Los productos plásticos tienen una ventaja y es que
gracias a su ligereza, consumen 3 veces menos de recursos materiales, 2,5 veces menos de energía y generan 2,7 menos de emisiones de CO2 que otros materiales. Funden entre 150 y 300 grados, mientras que otros materiales lo hacen entre 1.000 a más de 1.000 grados, ¿no? Como el vidrio o los metales, ¿no? Además, gracias a la conservación de los alimentos, el envase plástico, ayudamos a reducir el desperdicio alimentario. La FAO, por ejemplo, habla de que países donde no se envasan alimentos tienen desperdicios superiores al 40%, muy superiores a los de países donde se realiza un envasado, ¿no? Además, bueno, sabrán que la producción de alimentos también es un gran generador de CO2 y esta ley también tiene objetivos de reducir el 20% de pérdidas de alimentos en la cadena de suministro. En conclusión, el principal reto al que nos enfrentamos hoy es el cambio climático. Pues bien, sin plásticos el calentamiento global será muy difícil de conseguir. Y, bueno, como estamos en una ley de residuos, también vamos a contextualizar qué suponen los residuos plásticos, ¿no? En España se generan 137 millones de toneladas de residuos al año, de los cuales los residuos plásticos son aproximadamente 2.600.000 toneladas. Señorías, esto es menos de un 2% del total de los residuos generados. Si pasamos a ver los residuos municipales, se generan 22 millones de toneladas de residuos y el residuo plástico supone un 8,5%. Un 8,5%, de los cuales el 5% aproximadamente es el envase doméstico y comercial y el resto otros plásticos, ¿no? El papel supone, por ejemplo, el 20%, la materia orgánica más del 35%. Todo esto, en nuestra opinión, nos permite enmarcar algunas de las medidas ya establecidas en la ley, ¿no? Y en particular los objetivos de reducción para los envases de un solo uso que, considerando estos porcentajes, nos parecen desproporcionados y, además, que no ayudarán a los objetivos de la ley al fomentar la sustitución de plástico por otros materiales que sean más pesados y, por lo tanto, no ayudarán tampoco a la reducción general de los residuos, ¿no? En nuestra opinión, hay que conseguir un consumo responsable y una reducción de residuos independientemente del material que estemos hablando, no solo de los plásticos. Además, quiero destacar que desde el sector se está trabajando intensamente para incrementar la circularidad de los plásticos. En 2019 reciclamos más del doble que hace 10 años, superando el 1.100.000 toneladas de plástico que entran a nuestras plantas de reciclado de todas las aplicaciones, ¿no? Además, en plásticos, los datos de Eurostat en Europa nos ponen por delante de muchos países, ¿no? Aquí, simplemente dos datos. España es el número 1, el primer país de Europa en capacidad de producción en plantas de reciclado mecánico per cápita en todos los polímeros. Y otro segundo dato de Europa es que España es el segundo país que tiene un mayor índice de reciclaje de envases plásticos de Europa. Estamos por delante de países que aparentemente pues, tienen fama de ser mucho más ecologistas que nosotros, ¿no? Como Suiza, Alemania, Francia o Portugal. Estos son datos de Eurostat. Hemos ido aumentando el índice de reciclado de los envases plásticos hasta llegar en el año 2019 al 51,5% y esto nos ha permitido alcanzar ya los objetivos de reciclaje fijados por la Unión Europea para el año 2025. Para que nos hagamos una idea, la media europea de índice de reciclaje de los envases es del 41,5%. Tenemos unos cimientos fuertes en reciclado, pero, en nuestra opinión, todavía nos quedan muchísimas mejoras por hacer. No queremos quedarnos en el 51% de reciclado. Queremos llegar a objetivos del 70% y del 80%, ¿no?
Pero para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos esta ley, necesitamos que la Administración nos ayude y necesitamos un marco jurídico apropiado para poder seguir avanzando en este camino que llevamos hacia la economía circular, ¿no? Estamos trabajando en la transición hacia esta economía. Somos conscientes de que debemos avanzar todavía más deprisa y necesitamos una transición justa para poder seguir innovando. Sugerimos que los fondos del impuesto, por ejemplo, se dediquen a a lo que voy a explicar ahora, que es en lo que fundamentalmente el sector está trabajando. ¿En qué estamos haciendo? Pues sobre todo en materia de ecodiseño. Ecodiseño en prevención, es decir, envases cada vez más ligeros, ecodiseño también en reciclabilidad. La reciclabilidad del envase actualmente es pues lo que más preocupados nos tiene y lo que más nos ocupa. Intentamos hacer envases que sean igual de eficientes, pero que sean mucho más sencillos y fáciles de reciclar. También estamos trabajando en reutilización para sustituir las famosas vajillas monouso por vajillas reutilizables. Estamos sustituyendo las materias primas distintas al petróleo. Es decir, actualmente ya muchos de los plásticos proceden de residuos forestales, residuos de aceites de cocina y, por ejemplo, de la captura incluso del CO2. Estamos también trabajando en incorporación de plástico reciclado a productos, incluyendo también la certificación de todos estos productos que contienen plástico reciclado, en nuevos procesos de reciclado. Los procesos de reciclado mecánico están mejorando, se están haciendo más eficientes, mejor calidad de producto y también con nuevas tecnologías complementarias como el reciclado químico, de las cuales España también queremos ser líder en estas nuevas tecnologías, ¿no? Estamos fomentando la creación de nuevos scraps de manera voluntaria, adelantándonos a la ley. Esta ley ya habla de un scrap para dentro de 3 años de los plásticos agrícolas. Bueno, pues esperamos, este scrap ya se está trabajando en él desde hace tiempo, esperamos que en cuanto se apruebe la ley, el scrap se podrá autorizar y empezar a trabajar de manera voluntaria. Y también en prevenir las pérdidas de granza con iniciativas voluntarias de la industria, pérdidas de pellets en las empresas, mediante un programa internacional, el Operation Clean Sweep, que implanta medidas en las empresas para reducir estas pérdidas de pellets. Y, además, en España este programa está certificado. Somos el primer país europeo que certifica a las empresas que están adheridas al programa. Por lo tanto, comparecemos ante esta comisión para solicitar que la futura ley de residuos impulse de verdad esta economía circular del plástico y la transición justa del sector y no genere un impacto económico muy negativo en nuestro país. Entendemos que es fundamental realizar un análisis de impacto, un análisis que tenga en cuenta no solamente los aspectos ambientales, sino también los aspectos y los efectos económicos. Estamos hablando de economía circular, hay que tener en cuenta ambas palabras, ¿no? La ley, en algunos aspectos, va mucho más allá de lo estipulado en las directivas europeas, de forma que puede ser perjudicial, muy perjudicial para nuestro sector, ¿no? Queremos destacar, por eso, 2 aspectos, ¿no? 2 aspectos que son los que nos preocupan principalmente. El primero de ellos son los objetivos de reducción. La ley propone unos objetivos del 50% en 2020, de reducción de envases de un solo uso de plástico, del 50% en 2026 y del 70% en 2030. Además, con respecto a lo generado en el año 2022, que todavía no se conoce. Estos objetivos nos parecen absolutamente desproporcionados. Comparándolos, por ejemplo, con los objetivos de reducción regulados en esta misma ley para todos los residuos, que son de un 13% en 2025 y un 15% en 2030 respecto al 2010, vemos pues, la gran diferencia de objetivos, ¿no? Como recuerda, además, el dictamen del Consejo de Estado, los objetivos de reducción no han sido justificados en la memoria de la ley, ni ambiental ni económicamente, ¿no? En nuestra opinión, estos objetivos no favorecerán la reutilización,
ni la prevención. Lo que sí que van a favorecer es la sustitución por otros envases de un solo uso, otros envases que pueden ser de bambú, de otros materiales, muchas veces recubiertos con una capa de plástico, que generarán más residuos por su mayor peso, mayor huella de carbono, mayor uso de recursos y envases que, además, al estar formado por varias capas de distintos materiales, muchas veces incluso son más difíciles de reciclar. Bueno, la mayoría de ellos son más difíciles de reciclar. Pero no solo, además, hay razones ambientales, también hay razones de salud. Las autoridades sanitarias europeas han detectado un incremento de alertas en consecuencia del uso de este tipo de materiales eco-friendly. Yo les recomiendo, además, la OCU, justo este mes de junio, la Organización de Consumidores y Usuarios de España, ha hecho un estudio analizando 57 productos de estos sustitutivos de los que actualmente han sido prohibidos, detectando que en más de la mitad de ellos había productos tóxicos en contacto con los alimentos, ¿no? Por lo tanto, además, muchos de estos países, muchos de estos productos se producen fuera de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, en realidad, la verdad es que las empresas ya habían emprendido inversiones para mejorar la reciclabilidad de los envases y se verán totalmente desincentivadas, porque ¿ustedes invertirían en una empresa que tiene que reducir su producción en un 70%? Pues seguramente no. En definitiva, lo que proponemos nosotros es unos objetivos del 20 y del 30%. Ya lo hemos ido proponiendo en las distintas fases de alegación. Nos parecen mucho más razonables. Como ejemplo, Portugal ha propuesto unos objetivos del 30 y del 50% para todos los materiales, no solo para los plásticos. El segundo punto que nos importa es el impuesto a los envases de plástico. En primer lugar, queremos destacar que no estamos a favor del impuesto y sí estamos a favor de otras medidas que pone la ley, como el impuesto al depósito al vertedero, que armoniza toda la normativa en todo el territorio español y también impide que vengan residuos desde otros países. También aprobamos, por ejemplo, el pago por generación, las tasas municipales. Sin embargo, el impuesto al plástico nos parece discriminatorio con respecto a otros materiales. Nos parece desproporcionado. Es de 450 euros tonelada. Es un impuesto que impacta de manera muy negativa a toda la industria española y va a generar una desventaja competitiva en el sector de fabricación industrial, porque es un impuesto que se aplica también a los envases industriales y comerciales que utilizan todas nuestras empresas. Además, afectará también a los ciudadanos, a las rentas medias y bajas, pues unido a la subida del punto verde, la cesta de la compra puede llegar a incrementarse entre un 2 y un 3%. Además, que es lo que nos parece más grave, no es un impuesto finalista, no repercutirá en una mejora ambiental del propio sector. Sabemos que el impuesto no se va a eliminar, es una medida política, pero al menos queremos solicitar algunas modificaciones que consideramos imprescindibles para darle una mayor utilidad ambiental y minimizar el perjuicio de las empresas, ¿no? Hemos dicho que es un impuesto muy complejo, hay muchas dudas de quiénes serán los contribuyentes, va a haber que modificar los sistemas informáticos de las pymes y solicitamos que se retrase su entrada en vigor por lo menos 6 meses después de su publicación en el BOE. También, en segundo lugar, como saben ustedes, el impuesto no aplica al plástico reciclado, pero sí que no está contemplada las certificaciones para justificar el reciclado químico. El reciclado químico, que es una tecnología que hay que promover, necesitaría estar incluida dentro de las deducciones de este impuesto. Por eso proponemos ampliar el alcance de estos certificados, ¿no? La industria española, en tercer lugar, va a quedar en desventaja con respecto a sus competidores en la industria extranjera. Por lo tanto, solicitamos que queden exentos de este impuesto los envases industriales y comerciales y films de transporte de logística que incorporen, por ejemplo, un 30% de plástico reciclado. Así, con estas dos medidas conjuntamente, mejoraremos la competitividad y fomentaremos el uso de reciclado. También queremos fomentar las materias alternativas distintas al petróleo. Por eso solicitamos
reducir a la mitad el tipo impositivo para estos envases de plástico de origen renovable. Y, bueno, finalmente, proteger las exportaciones, que se pueda asegurar la devolución del impuesto en todos los casos para poder seguir exportando. Por eso solicitamos una mayor seguridad jurídica y la introducción de un artículo que confirme esta seguridad jurídica del impuesto. Y, finalmente, bueno, también imprescindible que proteger la industria local de nuestro país y, por lo tanto, es imprescindible que todas las importaciones lleven el impuesto. La ley propone que cuando entren 5 kilos de plástico queden exentos. Nosotros proponemos limitarlo temporalmente, es decir, que sea como mínimo 5 kilos al mes. Y, bueno, finalmente, también importante simplificar la gestión en algunos aspectos en los que no sea imprescindible expresar el impuesto en la factura a consumidor final que no va a exportar el producto. Ya termino, perdón. Plásticos, ya como conclusión final. Nosotros necesitamos esta ley, lo he dicho antes y lo voy a repetir. Compartimos los objetivos, muchas de las medidas, y nuestro mayor objetivo es que todas estas medidas consigan 0 residuos a vertedero y 0 basuras abandonadas. Especialmente nos gustan las que fomentan la recogida, los scraps, los puntos limpios, las mejoras en la clasificación de los residuos y también las medidas para introducción de reciclado en producto. Creemos que la ley podría dar un mayor refuerzo a la educación. No podrá implementarse, en nuestro modo de ver, la economía circular sin la concienciación en temas ambientales para prevenir el abandono de residuos en la naturaleza. Confiamos que se consiga la armonización en todas las comunidades autónomas. A nuestro juicio, también es incongruente que un residuo lo sea en Castilla-La Mancha y no en Madrid. Esto no he hablado mucho de ello, pero sé que otros comparecientes también lo han dicho, ¿no? Apoyamos y creemos que hay que reforzar el mercado único en nuestro país, también en materia de residuos. Y estamos convencidos de que la competitividad industrial y la sostenibilidad ambiental pueden y deben ir de la mano y para conseguirlo necesitamos trabajar juntos. Creemos que podemos cuidar el medio ambiente y, además, crear riqueza y puestos de trabajo en nuestro país. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la compareciente y, sin más, vamos a